En el video anterior trabajamos un poco más la definición y la estructura de una clase. Uno de los componentes principales de esas clases eran los métodos. En este tema vamos a definir cómo funcionan los métodos, cuál es su estructura y cuál es su firma, cuáles son las reglas para su sobrescritura. Ok, vamos a comenzar definiendo qué es un método. Un método no es más que una acción propia de un objeto. Por ejemplo, de una persona podríamos decir que puede caminar. De un perro podríamos decir que puede ladrar. De un carro podremos decir que puede avanzar o que puede frenar. Esos son los métodos. Pues bueno, dentro del mundo de Java, los métodos se pueden componer de los siguientes elementos. Primero, un modificador. En realidad puede ser público, protected, no modifier o private. Vamos a explicar más adelante la funcionalidad de cada uno de estos modificadores. Algo que sí es obligatorio en Java es especificar un return time o tipo de retorno. Es decir, si nuestro método nos va a regresar algún valor, sea de tipo string, int, float, char, boolean, tenemos que especificarlo. En caso de que este método no vaya a regresar ningún valor, entonces tendremos que especificar la palabra void. El siguiente componente de un método va a ser su nombre. Se recomienda que para este nombre se siga una nomenclatura camel case. La siguiente parte es el paréntesis. Dentro de paréntesis también podemos especificar una lista de tipos o de valores que son definidos como parámetros. Por ejemplo, yo puedo mandar un int edad, int nombre para el caso de una persona. Y con esos parámetros son como variables que nos van a servir para trabajar dentro de nuestro método. Pues bien, después de estos paréntesis podemos lanzar múltiples excepciones. Estas en realidad son opcionales y se especifican con la palabra throws, exception type, de nuevo exception type 2, 3 y así nos podemos ir constantemente o repetitivamente. Y pues la última parte es el body. En el body vamos a definir toda la funcionalidad de nuestro método. Algo que también es muy importante es definir lo que es el method signature o bueno la firma de nuestro método, y debemos de tener y estar consciente de lo siguiente: un método o bueno la firma de un método se compone por el nombre del método y por los parámetros que recibe el método. Estos esta firma debe de ser única, ya que si tenemos una firma igual, pues bueno nos va a marcar un error de compilación. Y pues recomendaciones de buenas prácticas: el naming de los métodos debe de ser un verbo seguido de un adjetivo, y pues bueno con la nomenclatura camel case. Si un método debe tener una firma diferente, porque si no error de compilación. Y pues bueno, sí que podemos tener métodos con el mismo nombre siempre y cuando su firma sea diferente, y bueno, a esto se le conoce como overloading o bueno, sobrecarga de métodos, que vamos a ver en un video tutorial más adelante. Pues bueno, creo que fueron muchas palabras, vamos a la práctica. Yo voy a crear una clase que se llame persona method, solamente para hacer esta demostración. Y pues bueno, tenemos nuestra clase persona method. Por ejemplo, yo puedo decir una persona puede tener un nombre, string nombre, puede tener una edad, y hasta ahí vamos a dejarlo. Ahora sí, vamos a comenzar a declarar nuestros métodos. Y pues bueno, vamos a decir lo siguiente. Lo primero que dijimos es que un método puede o no puede tener lo que es un modificador. Entonces vamos a comenzar definiendo un modificador. En este caso yo voy a declararlo public. El siguiente paso va a ser definir el tipo de retorno. Vamos a especificar void en caso de que nuestro método no regrese ningún valor. El siguiente paso va a ser elegir el nombre de nuestro método. Por ejemplo, yo le voy a poner caminar. Y pues bueno, voy a
voy a poner lo que es los paréntesis y pues bueno, voy a declarar el cuerpo del método con las llaves. Y hasta aquí hemos definido nuestro método. Voy a imprimir un mensaje que diga persona caminando. Y hasta aquí hemos definido un método. Ahora, podemos tener otro método que se llame public void dame tu nombre. O bueno, contesta pregunta. Contesta pregunta. Y por ejemplo, podemos hacer que este método reciba un string. Y a ese string se va a llamar pregunta. Entonces, si se dan cuenta que ya estamos recibiendo un parámetro, lo que vamos a hacer en este método va a ser imprimir el valor de la pregunta. Y pues bueno, lo que va a hacer es responder. Por ejemplo, va a decir voy a investigarlo. Y si se dan cuenta, este es un método que va a recibir parámetros y que no va a ¿cómo se llama? Contestar, que no va a regresar ningún valor. Ahora vamos a definir un tipo, bueno, otro tipo de método que nos va a retornar un valor. Por ejemplo, que nos diga public, no sé, int sumar números. Ok, ese sumar números, pues bueno, va a recibir dos, valga la redundancia, dos números. En este caso va a ser int x, int y. Y aquí estamos recibiendo dos valores y estamos diciendo que va a retornar un valor. En este caso va a ser la suma de esos dos números. Entonces es bastante simple. Para retornar este int que nosotros estamos especificando, utilizamos la palabra return. Y pues bueno, le vamos a decir que en este caso vamos a utilizar el parámetro x más y. Y este nos va a regresar el valor de la suma. Entonces, con esta parte de aquí estamos definiendo lo que son los métodos. Y pues bueno, ya nada más para terminar de demostrar cada uno de estos, pues bueno, vamos a crear rápido una clase main dentro de esta clase, public static point main, y vamos a crear un objeto de la clase person method. OJ igual a new de la clase person method. Y ahora, por ejemplo, vamos a invocar al método caminar con objeto.caminar. Vamos, por ejemplo, a invocar al método contesta pregunta. Entonces, si se dan cuenta, de principio aquí nos está especificando que este método necesita recibir un string para asignarlo a una variable que se llama pregunta. Entonces, en este caso yo le voy a poner no sé, ¿cuál es la verdad del universo? Y pues bueno, él me va a tener que contestar. Vamos a llamar a otro método que es el de sumar. Y si se dan cuenta que me está especificando que va a recibir dos enteros, uno x y uno y. Entonces yo le voy a poner 1 y aquí le voy a poner 2, punto y coma. Entonces si ahora yo le doy click a run, si se dan cuenta me imprimió. El primer método vino, entró a caminar y imprimió persona caminando. Y aquí lo tenemos. En el segundo dice cuál es la verdad del universo, que es lo que nosotros le preguntamos, y él me imprimió voy a investigarlo. Ok. Y en el tercero no me imprime nada porque me está regresando el valor de la suma y nunca le estoy diciendo que me imprima algo. Si lo que quisiera es imprimirlo, entonces vamos a hacer un south y vamos a llamar al método para que, bueno, ahora sí no lo imprima. Y vamos a agregarle aquí un pequeño mensaje y más.
el valor de la suma es, y ahora sí, vamos a dar clic derecho y run. Y aquí lo tenemos, el valor de la suma es 3, ya que nosotros le mandamos un 1 más 2, 3, y este método nos está regresando ese valor y pues bueno, aquí lo imprime. Ok, pues bueno, esto sería la introducción básica de lo que son los métodos. Les dejo lo que son estas reglas para que se las guarden de memoria. Y pues bueno, en el siguiente video tutorial vamos a ver lo que es la sobrecarga de los métodos y cómo funciona esta parte del method signature, para que no los vayan a tronar en el examen. Muchas gracias.